importante resaltar el uso racional del medicamento. Es muy importante considerar la necesidad, la efectividad y la seguridad de los medicamentos que toma el paciente, y mucho más pacientes que toman mucha medicación. Entonces, todo esto lleva a que el SPD sea una herramienta que nos puede ayudar a nosotros a hacer que el paciente sea adherente al tratamiento y tome bien las pautas y la medicación. Especialmente en un colectivo como ustedes, en los que los medicamentos, que en una gran parte se eliminan a través de la renal, hay que hacer ajustes de dosis, ajustes de posología, en función del grado de insuficiencia que tenga el paciente. Por lo tanto, yo creo que es muy importante. La primera vez que tuve contacto con los SPDs fue en 2008. Manuel, una señora que tomaba, no tenía insuficiencia cardíaca, no tenía insuficiencia renal, y vivía sola, tenía 80 años, no sabía leer ni escribir. Entonces, en un momento determinado, le propusimos la opción de hacer y al principio no le gustó mucho, le propusimos que lo pensara y nos dijo que sí. Entonces, en aquel momento, la receta electrónica aún no estaba implantada, estaba empezando, y entonces le escribimos una carta al médico diciéndole que, dado que era imposible que Manuela tomara la medicación, le íbamos a hacer un sistema individualizado y personalizado para ella. Pero necesitábamos saber las pautas. Entonces, escribió una carta muy cariñosa, compañero, me alegra mucho que te preocupes de Manuela. Los medicamentos que tomas son todos estos, pero explícame cómo le vas a poner los jarabes y los inhaladores en el y le dije, no se preocupe por eso, porque cada toma va a llevar una pegatina con el mismo color de la caja que le toca tomar en ese momento. A los 2 meses tenemos 4 pacientes en ese SPD que nos había mandado el médico. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque lo hicimos en 2006, empezó a desarrollarse y la Consejería de Sanidad en 2022 sacó un decreto para regular estos sistemas personalizados de dosificación, en el que lo que hacía era determinar qué requisitos y qué pautas hay que cumplir para poder hacerlo y a qué pacientes. No era más que un procedimiento normalizado de trabajo. Me pueden decir, bueno, pero mira, esto es un pastillero. A fin de cuentas, en el pastillero lo puede hacer cualquiera, se colocan en los alveolos el medicamento y ya está. El hacer el SPD requiere el consentimiento del paciente, hablar con todo lo que es el ámbito sanitario, médico de primaria, farmacéutico de primaria, enfermería, trabajadora social. Entonces, determinó incluso las condiciones del local, características del personal. Los farmacéuticos que se hacen SPD tienen que tener hecho un curso de formación de SPD, el instrumental que hay que usar, y además reguló qué pacientes tienen opción a ello, que son mayores de 75 años, con enfermedades crónicas y que tomen más de 13 medicamentos. Nosotros creemos que realmente